Nada más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a tu programa de Curiba, a tu programa Creación en Curso con Arturo Jiménez. Muchísimas Gracias, Arturo. Pilar, de verdad. Gracias a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Para mí siempre es un honor poder compartir con Creación en Curso temas vitales para el entendimiento de lo que está sucediendo en la actualidad con la conciencia de los seres humanos. Y hoy es un tema que en lo particular tengo la capacidad de decirles que tenemos hijos que van naciendo y que son los hijos del futuro. Hijos del futuro. ¿Qué significará ese término? Cuéntanos qué significa. Primero que nada hay que romper con un tabú que tiene ya bastantes años, casi 2 décadas, con esto del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se juzga a los niños con esta patología psicológica o mental o psiquiátrica, porque no se comprende la capacidad exacerbada con la que los niños del 2000 para acá están llegando a la Tierra. Es decir, los niños en la actualidad vienen muchísimo más revolucionados y no hace falta ser un genio para darse cuenta de eso. Los niños ya analizan, ya razonan, ya tienen un criterio muy muy profundo y absorben información a una velocidad impresionante. Los niños que nacieron del primer segundo del 2000 hasta esta fecha y todos los que vengan más adelante vienen más revolucionados que todos los seres humanos que nacimos antes del 2000. Desde la perspectiva biofísica eso se debe a la modificación en la frecuencia de la resonancia Schumann del planeta Tierra, que tiene que ver también con la modificación que el planeta tiene que estar haciendo para poder adaptarse y seguir con vida el planeta. Esto repercute en estos niños con la finalidad de que estos niños vengan como más superdotados. Tienen la capacidad, en lugar de un déficit de atención, es un excedente de atención. Ponen atención en muchas cosas al mismo tiempo. Y esto hace que los niños no los puedas controlar porque pueden estar poniendo atención en muchas cosas. ¿Qué se requerirá para estos niños? Que los papás realmente empiecen a capacitarse, empiecen a entender, empiecen a leer cosas diferentes para que les puedan brindar a los hijos herramientas y que los niños puedan empezar a utilizar estos dones, estos poderes, porque así los voy a llamar poderes, para poder canalizarlos y que los niños exploten más rápido su potencial de conciencia. Definitivamente, estás hablando desde el 2000 en adelante. Pero yo tuve hijos antes del 2000. Entonces también ellos fueron diagnosticados igual. Con TDAH. Con TDAH. Estamos hablando que como desde el 90. Desde el 90 está todo este show. Todo este show. Y eso es como una preparación. Preparación para los padres, para ver que no eran las cosas como cuando nosotros nos educaron. Para comprender que realmente los niños no los puedes educar de la misma forma. No los puedes dominar, porque era un dominio absoluto, mental, físico y de todo, espiritual también. ¿Sí? En todas las áreas era un dominio. Entonces, en el 1990 empieza a cambiar eso, empieza la rebelión de los hijos, empieza la no comunicación con los padres, porque hay un shock completo, ya que anteriormente nos tocaba que con una mirada nos dominaban. Y ahora ni con una mirada el niño te contesta en este momento. Ni con un madrazo. ¿Qué me ves? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué no quieres que sepa la persona? Dime, si a mí me dijiste, me hablaste mal de esta persona, ahora me hablas bien. O sea, es completamente diferente. Estamos saliendo de lo que podíamos controlar los padres en algún momento y que pues definitivamente no era amor. Esto habla de la transformación de valores en nuestra especie, es decir, siempre que empiecen a llegar niños o seres, en este caso niños, seres con cualidades más altas o cualidades especiales, van a ser catalogados así. Siempre, siempre. Esto se ha dado en todas las épocas. Hay niños que nacen con estas características. Pero del 2000 para acá, todos los niños. Posiblemente antes del 2000 habría casos esporádicos que brotaban. Y de ahí se llama la atención mucho, le llama la atención a la psicología. Y la psicología junto con la psiquiatría hacen este término: trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cuando lo que realmente tienen es unas capacidades impresionantes para poner atención plena, profunda, en más de 5 cosas a la vez. Todos los niños. Entonces, esto les permite la captación de información. ¿Qué pasa si ahorita quieres sentar a un niño en un aula donde nada más tiene que poner atención en un profesor y no tiene los otros 4
capacidades de atención, está escuchando pasar la mosca, está escuchando pasar un pajarito, está volteando a ver el sonido de un camión. Toda su atención tendría que ser ocupada para que todo ese potencial que tiene de 5 cosas de poner atención, lo enfoque en una, pero que sea de su interés y que le sirva para desarrollar más su potencial. No se está haciendo. ¿Qué se hace en vez de esto? Medican a los niños. Medican a los niños. En ese momento, cuando se empieza a observar en la educación, yo recuerdo que se empieza a observar el que los maestros empiezan a perder el control en las aulas, empieza el maestro a capacitarse y se desarrollan las inteligencias múltiples, ¿sí? En donde son 9 inteligencias, y bueno, ahora vamos a ver con esas inteligencias cómo al niño le vamos a dar información para que la vaya captando. Se empieza a desarrollar muy lento, quiero comentarlo, en donde los niños empiezan a aprender cantando, empiezan a aprender bailando, empiezan a aprender de formas diferentes y empieza así como a verse una lucecita con ese desarrollo de las inteligencias múltiples, pero no existe la comprensión de raíz. Tan es así, Arturo, que cuando se empieza a desarrollar los juegos. ¿Tú tuviste un kinder o una guardería o algo así, no? Yo trabajé fui directora de un colegio. Okay. En aquel entonces se empezaba a desarrollar todo eso y principalmente entré porque a mí la educación me empezó a atraer por mis hijos, porque yo veía que a mi hijo le hacían un examen verbal y perfectamente te recitaba la clase completa. Pero si se la hacían escrita, entonces él ahí entraba en un shock y no recordaba absolutamente nada, ¿no? Pero no existía esta comprensión. O sea, sí empezamos a ver todo ese tipo de cosas en el área de educación pública aquí en México se empieza a interesar por cambiar su metodología. Por supuesto que es muy, muy bajita la rayita porque estoy hablando que esto fue en el 90, antes del 2000. Sin embargo, es muy bajito todo lo que hay que hacer todavía porque no existe la comprensión de lo que realmente está pasando. No se sabe. No se sabe, no se entiende. Entonces, por lo mismo, se está dando como paliativamente un autoconocimiento, pero la raíz de esto no se ve. Se sigue hablando de que en tu casa no te atienden, de que en tu casa no te quieren, que en tu casa no eres importante para los papás y por eso el niño es problema. Entonces, con esa característica y esa calificación o juicio que se tiene, lo que se provoca pues es más problema. Aquí entramos ya en otro punto. Al no entender la ciencia de la salud, que los niños vienen con capacidades superiores a las que veníamos todos nosotros y que esas capacidades tienen que ser canalizadas, si no se entiende esto, se empieza a abrir en la psicología, la escuela para padres, en donde les enseñan a los papás cómo ponerle límites a los hijos. Así es. Cómo ponerle límites a los hijos. Cuando el amor tiene 4 características. Todo aquello que es libre, ilimitado, eterno e incondicional es amor. Si nosotros queremos realmente amar a un hijo, tiene que ser sin límites, tiene que ser sin condiciones y tiene que ser todo el tiempo y tiene que haber libertad. ¿Cómo un padre puede guiar a un hijo que lo dejas libre, que no le pones límites y que no lo condicionas? Bueno, la función sería muy simple. Quien tendría que capacitarse para tener temas que al niño le llamaran la atención son los padres. Eso visto desde un punto de vista en donde si yo como padre sé que mis hijos vienen superdotados y yo nada más quiero que su superdotado me lo tranquilicen porque no lo puedo tener quieto, eso es no entender que tu hijo es especialmente poderoso. El no entender que tu hijo es especialmente poderoso te va a dar miedo, el no poder atender a ese hijo, el no poder cubrir todas sus necesidades que tiene con su atención. No es tan difícil. Solo que tendríamos que hacer una cultura en la que los padres ahora se pongan a leer enfrente de los hijos. Así es. Para que los hijos les empiece a llamar la atención y puedan los papás tener 2 o 3 libros o 4 libros que estén leyendo y que estén utilizando para hacer como un análisis de este libro con este libro con este libro con este. Eso capta la atención de los niños así. Porque generalmente lo que hacemos, o lo que hacen los papás, porque yo no lo hice,
Ay, ponte a ver la pinche tele, cabrón. O dale la pinche computadora para que se entretenga. El Y ya ni eso. teléfono, ¿no? Y no sabemos, todavía no nos damos cuenta que por medio de la computadora y el teléfono se está habilitando más. Entonces seguimos con el juicio de que el niño está perdiendo el tiempo. No. Y ahora su escuela es la computadora y no es de lo que ve. Estoy hablando nada más habilidades manuales y intelectuales en donde se está habilitando. Y un niño en este momento de edad muy corta te hace cosas que en nuestra época un adulto no las podía lograr, ¿sí? Porque ya las habilidades las están... Porque lo que los juegos hacen es llamarte la atención. Y tú como adulto, con la cultura que tenemos, es difícil que algo te atraiga la atención. Y para ellos, con esa atención, logran un objetivo. Y todo eso es una educación. Así es. Y si nosotros como padres no compartimos cómo es un juego y tratamos de compartir con él, identificar qué es lo que está habilitándose, pues no los podemos apoyar, sino nada más los juzgamos. Pues sí. Ahora, veamos nuestro tema, hijos del futuro. Sí. ¿Cómo podemos garantizar, o por lo menos tener la esperanza de que nuestros hijos tengan el potencial para la capacidad de desarrollar su potencial en el futuro? No hay otra forma más que los padres se capaciten. Los hijos del futuro son compadres del futuro. ¿Por qué? Aprovecho para, si me permites, publicitar la conferencia que vamos a tener en Guadalajara, que se llama Padres Libres, Hijos Libres. Esto tiene que ver con otra conferencia que tú puedes buscar ahorita que termine este programa en YouTube. Le buscas en Natural Life, buscas una charla que se llama Emociones en los padres, resultados en los hijos. ¿Esto qué significa? Si a partir del 2000 los niños nacen con unas capacidades muchísimo más grandes, es porque también los padres empezaron a generar en el 2000, y todos los seres humanos empezamos a generar en el 2000 una conciencia más amplia. Vino el despertar de conciencia en la humanidad. Esto no es algo que yo esté diciendo, lo pueden checar ustedes en una infinita cantidad de páginas en internet. Inicia la era de la conciencia, el despertar de conciencia en el año 2000. Llevamos 22 años, del 2000 para acá, ya viendo esto del despertar de conciencia. Y ese despertar de conciencia, los niños son los que vienen a ayudar, a empujar a los papás a que lo hagan. Es decir, si queremos tener hijos del futuro con una posibilidad de que ellos desarrollen sus poderes y puedan utilizar esos poderes conscientemente para poder ayudar a la humanidad a despertar más fuerte, va a ser de la manera siguiente. Si ves que tienes un hijo superdotado, tú te tienes que volver superdotado. ¿Cómo? Leyendo más. No saben de verdad, es increíble la cantidad de personas que en consulta van, y yo más o menos propongo que se chinguen 2 libros por mes. 2 libros por mes. Llegan a consulta, es que no tuve tiempo, es que no lo conseguí. Hay una resistencia en los adultos, pero una resistencia impresionante a la lectura. Y lo entiendo porque tiene que ver con su mente, porque fuimos programados para no pensar, para evitar pensar, fuimos programados para obedecer y seguir a todos los demás. Lo que hacen estos niños del futuro, estos hijos del futuro, es que o forzan a los papás a que ellos, los papás, se desarrollen y despierten realmente su conciencia, o los niños van a despertar su conciencia inconscientemente y van a hacer un cagadero con sus vidas. Lo que para nosotros sería un cagadero, porque nos están veniendo a mostrar cosas impresionantes, los niños. Nos están renovando completamente de una forma que no estamos conscientes, y por eso no aceptamos lo que ellos están haciendo. O ¿sí? lo que son. Pero yo quisiera ver por qué hablas como de dones o de dotes especiales. Son habilidades más desarrolladas que las que nosotros tenemos, ¿sí? Pero nosotros también las tenemos, nada más no las hemos utilizado, no las hemos desarrollado y no las hemos entrenado. Les voy a sugerir un libro que se llama El Dios del Mañana. Ya en la parte final de un libro que dura 8 horas y cacho, como desde la hora 7, en el audiolibro del Dios del Mañana, que está gratis en YouTube, escúchenlo por favor. A partir de la hora 7, ya cuando empieza a hablar de la educación en los hijos, ahí van a poder entender lo que voy a decirles ahorita. Los niños ya traen la capacidad de la telequinesis, de mover objetos con la mente, de empezar a hacer aparecer y desaparecer cosas. Esto parece como de ciencia ficción, pero la realidad siempre va a superar la ficción.
Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Con esta situación que tenemos ahorita en el planeta, pero la realidad siempre va a superar la ficción. ¿Por qué? Porque a partir de que los niños que vienen con hijos que son dones, como estos que te estoy mencionando, la capacidad de poner atención en 5 cosas que no pensamos que sea un don, es un superpoder esta madre. Un superpoder, porque imagínate que le pones 5 temas al niño y los 5 los puede capturar así. ¿Qué va a hacer este niño con su mente? Va a expandir su mente. Ya no lo van a poder gobernar ni controlar. Si los temas que nosotros les damos a estos hijos del futuro tienen que ver con temas que sabemos que nos sirvieron a nosotros en nuestro desarrollo personal, desarrollo humano o en desarrollo espiritual incluso, los niños van a canalizar todo este potencial de la telequinesis, la quiromancia, todos los poderes que hay. Solo por mencionar algunos, ¿no? Porque así como se vienen dando las cosas, y como allá hay muchas personas, eso también me da mucho gusto decírselos, y hay muchísimas personas que están despertando su conciencia y están viviendo su vida de manera diferente a como nos dijo la sociedad que se tenía que vivir. Muchas, son muchísimas. Hubo un momento en que yo me sentí medio frustrado porque decía yo, bueno, ¿qué no hay más personas? Y yo cuando me empiezo a meter, a ver, dije, no mames, soy un chingo. Ya somos muchos los que estamos buscando despertar nuestra conciencia, al ver la vida de manera diferente como nos enseñaron y al hacer cosas diferentes de las que nos dijeron. Yo, por ejemplo, si me dijeron a mí, tú no tienes que preguntar, y yo era bien preguntón de morrito, es como si yo hubiera venido también con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Mi mamá, en lugar de poder tener una noción de cómo ayudarme y nada, pues yo me escapaba de la casa, me salía por la ventana desde morro y me iba a cotorrear con los morros y yo podía estar haciendo varias cosas al mismo tiempo o pensando varias cosas al mismo tiempo. Eso me dio la habilidad de poder observar en el taller de carpintería de mi papá cómo mi papá hacía los movimientos para poder hacer muebles y cortar en la sierra, cantear, y mi papá no me quería enseñar a mí la carpintería, pero eso me forzó a que yo me pusiera cerca de donde estaba mi papá enseñando a mis hermanos o enseñando a otro carpintero para yo ver cómo ponían los pies. Todo tiene que ver con la observación, todo. Esto nos va a ayudar si nosotros entendemos que los hijos del futuro vienen superdotados a que nosotros, Pilar, desarrollemos nuestros dones. Que nosotros también podemos mover objetos con la mente, podemos levitar, podemos hacer un chingo de cosas. Se puede entrenar. De hecho, propone este libro que todas las personas nos podamos juntar con los niños a nosotros hacer clases entre todas las edades, desde niños a adultos, jóvenes, adolescentes, para abrir temas como el de educación en creación. ¿Cómo poder educar a un mago? ¿Cómo poder educar a un niño poderoso? ¿Cómo poder educar a un niño que vuela? ¿Cómo poder educar a un niño que mueve objetos? ¿Cómo poder educarlo? 5 aspectos. 5 aspectos son indispensables para que nosotros como padres lo desarrollemos en los hijos del futuro. Conciencia, honestidad, responsabilidad, respeto y amor. Estos 5 puntos. No es fácil para nosotros los seres humanos que venimos en otra época, pero estos 5 conceptos son los que tendrían que empezar a buscar los papás de estos hijos superdotados para poder enseñarles a los hijos. ¿La conciencia de qué? La conciencia del poder que tienen. Tienes que hacerte consciente de que eres creador y de que todo lo que pasa en tu vida va a ser una creación tuya. Honestidad, ¿de qué? De que sepas que tú creaste todo lo que estás viviendo. La honestidad primero empieza contigo. Responsabilidad, pues del poder que tienes. El poder que tienes que hacerte consciente de él para poder hacerte responsable de cómo lo estás utilizando y ser honesto. También la honestidad y la responsabilidad tienen que ver con que el niño pueda aceptar el poder o el nivel de conciencia que tiene otro individuo y no querer pues creerse superior o cosas por el estilo, ¿no? Entonces son estos 3 conceptos que nos llevan al de respeto. No puede haber respeto hacia otro ser humano si no respetas tu naturaleza, si no respetas tu capacidad de ser. Entonces tenemos 4 conceptos ya y todos estos están ligados al amor. Hay algo, Arturo, en que muchas ocasiones los papás, yo hablo mucho a los papás porque me invitan en algunas guarderías. Ahorita estoy en alguna charla con las guarderías en donde hablamos de esto, los temas los papás, ¿no? Y como no lo ven como común, no lo ven como que todas las personas lo hacen o lo piensan así, dicen, mira, mejor me quedo con lo que sé, no quiero enterarme de todo lo demás, tengo un niño problema y así lo voy a ver todo el tiempo. Y lo voy a medicar porque pues no tiene otra solución. El problema que yo veo es que esto ya no va a parar. El problema es que ya llegó la pandemia.
Y que la pandemia nos capacitó a vivir de una forma diferente. Nos enseñó a compartir, pudieras o no, con los hijos de una forma diferente. O sea, hubo cambios y así va a haber cada día más cambios porque no es algo que tú y yo decidimos, ¿sí? En la educación anterior, podríamos decir, sí, el papá decía que ponía las reglas y nosotros las cumplíamos. ¿Obedecías o obedecías? No había otra. O te ibas de la casa también. Esta es mi casa, yo aquí pongo mis reglas y tú te vas de la casa, ¿no? Y desde muy pequeños, algunas personas que decidieron estar evolucionando se fueron a los 12, 13 años y llegaron a dejarnos una enseñanza grande en el mundo, ¿no? En este momento está pasando lo mismo. Queramos o no, las cosas van a ir cambiando. Y si nosotros como padres nos da temor, eso les estamos enseñando a los niños, porque no hay enseñanza sin ejemplo. Ahorita dabas tus 5 bases, 5 conceptos y bases importantes de entender para poder practicar y llevarlas a cabo en casa con los hijos, ¿no? Pero si tú no te haces consciente fuertemente, por eso es la importancia de que el padre lea y comprenda y se capacite, definitivamente, si no haces eso, vas a seguir con el temor y lo único que le vas a mostrar al chiquito es lo que tú sientes, el temor tan grande del cambio. Y no existe ese temor si estás preparado para hacerlo. Si estás preparado, no tienes ningún temor, te lo aseguro. Mira, los hijos del futuro dependen de los padres del futuro. Así es. Si nosotros queremos seguir siendo padres del pasado, vamos a seguir teniendo el mismo puto problema. Nuestros hijos van a avanzar, van a evolucionar, se van a atascar con todo ese poder que sienten que no pueden utilizar, y entonces el problema para los papás va a ser cada vez mayor. Cuando la solución es muy muy simple. Tu padre, tu madre, capacítate. Entiende lo que es ser papá, entiende lo que es ser mamá. Yo te lo diría así: ser mamá no implica habilidades o dotes especiales que tenga una mujer que tener. Los dotes naturales que tiene una mujer son suficientes para que sea una madre excepcional. En la conferencia les voy a mostrar qué pasa con los hijos cuando se enferman, qué pasa con los hijos cuando los bulean, les hacen bullying, qué pasa con los hijos cuando son toqueteados sexualmente. Todo esto que proviene de nosotros los padres, porque esta conferencia va a estar muy fuerte. Para que podamos cortar con los patrones repetidos, necesitamos la información de cómo es que llegamos a vivir lo mismo que se vivió en el pasado. Para que nosotros podamos, ahorita en esta época que bien lo estás diciendo, la vida nos está empujando a evolucionar. O sea, es de evolucionas, cabrón, o evolucionas. O te mueres. Sí. Y es literal. Entonces, tenemos una oportunidad enorme. Y la oportunidad vienen a traernos nuestros hijos. De que nosotros nos capacitemos más de nosotros mismos al ver lo que los poderes de nuestros hijos, que son humanos, nos muestran que tenemos nosotros, que es lo que mencionaste hace rato, que no hemos desarrollado. Y no lo desarrollamos porque creemos que eso nada más pertenece a las películas de ciencia ficción. Pero en este momento, queramos o no, los vamos a requerir, porque no se te da nada que no vayas a requerir. En este momento, todos los niños que están ya en el planeta, a partir de esos años, requieren de eso para avanzar con nosotros y nosotros ponernos por amor con ellos. Ponernos al nivel de nuestros hijos. Cuando antes se hablaba que los hijos querían ponerse al nivel de los padres, no, es al revés. Nosotros tenemos que ponernos al nivel de ellos, y el nivel de ellos es mucho más grande que el nuestro, por las capacidades especiales con las que llegan ahorita. Yo los veo, pues llegan personas a veces a las conferencias o a las consultas, y veo niños de 2, 3 años que están hablando de temas tan profundamente, y digo, bueno, te contestan. Ya te dicen lo que ellos piensan. Bueno, tenemos casos pues muy fuertes. Entonces los niños vienen a jalar al resto de la especie, que son los padres, aquellos que deseen, ¿eh? Si no, pues no hay pedo, nomás ve y medícalo para que te lo tengan ahí todo adormecido y sonámbulo, y que todos esos poderes que tiene ese niño, pues los empiece a privar, y ya cuando el niño sea autosuficiente o autónomo, te va a mandar a la chingada con tus medicamentos a los 18 años, y entonces, ya cuando no esté medicado, ¡pum!, va a explotar y va a ser un cagadero, según tú. Dense la oportunidad de replantearse lo que es ser padre. Lo que es ser padre y lo que es ser madre no implica lo que nos enseñaron a nosotros: proveer, proteger, criar, cuidar y todas esas madres. No. Ser padre o ser hombre
tiene que ver con lo que tú decides ser y hacer por ti, que se vea reflejado en las vidas de los que te rodean, que el potencial que tienes para desarrollarte económicamente, profesionalmente, espiritualmente, exitosamente, eso sea lo que vean tus hijos. Miren, hay una frase que me fascinó, que estuve leyendo, ya la había leído un chingo de veces, pero hasta ahorita me capturó mi atención, que dice: Dios no llama al cualificado, Dios cualifica al llamado. Ok, vamos a pensar, ¿qué significa esta madre? Es que yo no tengo la capacidad de leer, es que nunca me ha gustado leer, es que yo no sirvo para esto. Ya escuchaste el llamado. El llamado es: busca información que te ayude a despertar la conciencia. Todos son llamados a abrir su conciencia y despertar su conciencia. Y no tienes que tener las capacidades. Esas se te van a ir dando. Eso es lo que significa esta frase. Dios no llama a los que ya están capacitados únicamente. Dios llama a todos y capacita al que no esté capacitado. En ese sentido, nosotros como padres, nuestros hijos son un llamado de Dios para nosotros cualificarnos. Y los hijos nos ofrecen la oportunidad de cualificarnos a nosotros mismos, siempre que entendamos qué es la verdadera paternidad, qué es la verdadera maternidad. Y todo lo que nos dijeron que era la maternidad, que era responsabilidad, que tenías obligaciones con tus hijos, que tenías todo esto, se te va a desmoronar en esta conferencia. Y vas a empezar a tener una visión más profunda y más clara de cómo poder guiarte a ti, para poder ayudar a tu hijo que desarrolle sus capacidades y que tú las vayas desarrollando al mismo tiempo, guiado por tus hijos. Imagínate, nuestros hijos no son una obligación, son una oportunidad. La oportunidad de que nosotros decidamos crecer. Nuestros hijos no ocupan que nosotros estemos todo el día con ellos, ni que las mamás estén todo el día con ellos. Eso es aberrante y es más que obvio que no ha funcionado en toda la vida, ¿no? Nuestros hijos ocupan ver que una mamá y un papá están trabajando por su conciencia personal. Uno de los dos, aunque sea. Porque lo que los hijos observan es eso. Siempre están observando qué es el papá, qué es la mamá. Y todos estos niños empiezan a crecer. Algo que siempre les voy a decir es lo siguiente. Ve, imparte estas enseñanzas no con tus palabras, sino con tus actos. No con discusiones, sino con demostraciones. Pues lo que tus hijos emulan son tus actos y lo que tú eres es lo que ellos serán. Esa frase eliminó por completo de mi vida la preocupación por las vidas de mis hijas. Pareciera como si les hubiera dejado de poner atención, pero fue al revés. El tipo de atención que les ponía tenía que ver con la preocupación, tenía que ver con la frustración, tenía que ver con el miedo a no poder darles el futuro que me dijeron que tenía que darles. Con todo eso tenía que ver la atención que les ponía. Cuando les dejo de poner atención para enfocarme en desarrollar más mi potencial como biofísico, en desarrollar más ideas para poder compartir esta información con las personas, pareciera como si me hubiera separado de mis hijas, pero van a poder ustedes comprender que nunca te vas a separar de tus hijos, jamás. La energía está unida por ADNs. No toda la vida vas a impactar con tu energía en ellos, pues, pero lo que siempre va a impactar en ellos es lo que vean que tú hagas, cómo lo hagas, cuándo lo haces, por qué lo haces y para qué lo haces. Definitivamente este tema a nosotros las mujeres o a los hombres también en algún momento, cuando ya no puedes más y lloras de desesperación porque no sabes cómo guiar a tus hijos, te llena de culpa y te llena de oportunidad. Es el momento en donde tú puedes elegir iniciar con él. Es el momento. Porque en muchas ocasiones yo conozco a varias personas, y yo también lo tuve, en donde ya lloras de desesperación, no me entiende, no hace, le pasa, etcétera, 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 ¿no? Porque así fuimos educados. Entonces esa preocupación empieza a llenarte. Ese es el momento de pararte y empezar a unirte con tus hijos, a trabajar de esa forma con el ejemplo. Muchas veces los escuchas y dices, ¿qué le pasa a este niño? ¿Dónde escuchó eso? Escúchalo, síguelo. No es vigilarlo, es observarlo. La observación es lo que hace la diferencia entre nosotros y los seres altamente evolucionados. Cuando ya estás en esa desesperación que dices, ya hasta aquí, ese es el momento. Ve lo que ya es la oportunidad. Y la culpa no te va a ayudar con él. Te va a ayudar el hecho de la decisión de empezar a unirte, de leer, de capacitarte y poderlo acompañar, porque es un acompañamiento completo. Sí. Hijos del futuro vienen a mostrarnos formas distintas de ver la vida,
no se van a adaptar a las reglas. No. Van a crear sus propias reglas, van a crear sus propias formas de amar, de establecer sus relaciones. Es muy evidente que hay un cambio en la conciencia de la humanidad de los niños que nacieron del 2000 a la fecha, que actualmente ya tienen 21 años. Hay más épocas en donde la resonancia Schumann se elevó más, pues, pero aquí en este punto ellos vienen a hacer un cambio en la forma en que nosotros teníamos la costumbre de vivir. Ese cambio es lo que nuestros hijos nos pueden mostrar a nosotros. No esperemos a que sean nuestros hijos los que toman las riendas de nuestras vidas, observemos lo que están haciendo y definamos nuestra capacitación para poder no solo entender lo que ellos están haciendo, sino también empezar a darle un matiz distinto a nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de vivir todo lo que vivimos en cuanto al éxito económico, el dinero, las relaciones, la sexualidad, la amistad, todo de manera diferente. Ahorita es la oportunidad. Y la oportunidad que tenemos en este momento, tal como lo dice Jane Houston, en una frase que dice, estamos viviendo el tiempo del paréntesis, donde del 2000 hasta ahorita, ya las cosas en este momento no pueden ser como eran antes. Ya no pueden ser, definitivamente ya no se puede. Pero todavía no son como van a ser. No. Entonces estamos en el momento del paréntesis donde vamos a definir qué rumbo le vamos a dar a nuestra especie. Cómo nos vamos a vivir en el futuro. Cómo se van a vivir en el futuro todos los conceptos y todas las condiciones que nosotros teníamos acostumbrados a vivir antes. A eso vienen estos hijos del futuro. A mostrarnos formas distintas en su rebelión. Va a ser duro. Y lo más grandioso que puedes hacer por tus hijos es no pensar en ellos ni un segundo. Y que cuando pienses en ellos sea precisamente para observarlos, para reírte, para abrazarlos, para besarlos, para decirles te amo. Te amo tantas veces como te sea posible decírselo todo el puto día. ¿Por qué? Porque la pura palabra te amo tiene una frecuencia y vibración impresionante. Se los digo así, si una persona repitiera 10 veces al día, 10 veces, 6 veces al día, o sea, 60 veces, la palabra amor, 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 10 veces, y lo hiciera 6 veces al día, a cualquier hora del día, su vida empezaría a tener un giro muy, muy importante en muchas de las áreas de su conciencia que ni siquiera sabe que están ahí, en muchas de las áreas de su vida. Pero esto es un despertar. Nuestros hijos vienen a despertarnos. Hay que despertar con ellos. Y estamos preparados. Sí. Si no, no estuviéramos con ellos. Y ni siquiera nos hubieran elegido. No nos hubieran elegido. Como padres. Como padres. Bueno, pues, no sé si tenemos preguntas. Sí, hay una pregunta. Échale. Gabriela Neira preguntaba, doctor, ¿qué libro práctico recomienda para comenzar a ocuparme a realizar estos ejercicios? Libro práctico para realizar estos ejercicios. Bueno, no es que sea práctico, es que tiene toda la información de lo que podemos hacer. Es el libro de El Dios del Mañana, para que tengamos una visión de cómo se va a empezar a hablar de esto, de desarrollar las capacidades con las que vienen los niños. Ahí vienen todas las ideas y todas las herramientas. Vienen también libros mencionados en ese libro que te van a ayudar a entender, sí, ahora sí, las formas prácticas de cómo utilizar la conciencia de tus hijos para poder despertar la tuya. Ahí lo vas a poder ver. El Dios del Mañana de Neale Donald Walsch. ¿Es todo? Pili, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Este tema, por favor, compártelo a todo el planeta. Por favor. Estamos en un tiempo maravilloso para llegar a todo el mundo. Es una gran oportunidad. La oportunidad más grande. Sí. Por favor, los veo en la conferencia Padres Libres, Hijos Libres, para que puedan tener una visión de cómo empezar a crecer un cambio. Los que todavía tienen hijos menores de 13 años o los que tengan hijos de más de 13 años, pues, pero específicamente para que ustedes vean cómo estamos conectados con nuestros hijos, cómo todo el tiempo nos conectamos con ellos y cada pensamiento que nosotros tenemos aparece en el cuerpo de nuestros hijos, en la mente. Cada emoción que nosotros vivimos aparece ahí. Esta es la oportunidad grande, Pilar. Estamos en una época de cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mil bendiciones a todos.